Hola, pollos. Hoy os traigo unos ejercicios para el piramidal que os está generando una ciática. Acompañarme. Chicos, hoy os traigo mi top 5 estiramientos de nivel más bajo a nivel más alto para liberar el piramidal. ¿Por qué? Porque el otro día Isa nos dijo, oye, que tengo el piramidal un poquito cogido y me está dando ciática. Bien, pues hoy vas a ser la protagonista. Primer ejercicio que vamos a realizar, nos tumbamos boca arriba. Como os digo, niveles del 1 al 5, de lo más sencillito que podéis hacer a lo más complicado y con más tensión que podéis trabajar sobre vuestra cadera. Posición archiconocida, flexionamos las dos piernas, pasamos nuestro tobillo izquierdo sobre el derecho y aquí os diría que antes de estirar pongáis la mano en la rodilla y empecéis a hacer un poquito bombeo para que empecéis a hablar un poco con vuestra musculatura, ¿no? Digáis, oye, pues puedo tirar, no puedo tirar, hasta dónde llego, cómo me encuentro, ¿vale? Una vez que hayáis hecho ese bombeo 20, 30 veces, vamos a realizar el estiramiento, al menos 30 o 40 segundos. Vamos a pasar las manos por dentro de la pierna y la otra por fuera, nos agarramos la rodillita y tiramos todo lo que podamos. Este estiramiento es glúteo y piramidal, es una auténtica maravilla. Tendremos que mantenerlo sin que nos produzca dolor, tremendamente importante estirar sin dolor, con un estiramiento de al menos un 60 o un 70%, pero sin llegar a un 80, un 90 o un 100, estar sufriendo. ¿Por qué? Porque el músculo piramidal, si lo enfadamos más de lo que está, lo que va a hacer es irritar más la señal del nervio ciático y nos dará esa pseudociática. Así que este ejercicio al menos 2 veces, 40 segundos, un estiramiento de 60-70% de intensidad. Nivel 1 de intensidad. Pero qué bien nos viene liberar la tensión del músculo piramidal. Cuando está tenso puede comprimir el nervio ciático. Al estirarlo, liberas esa tensión y reduces la presión sobre el nervio, lo que disminuye el dolor. Segundo estiramiento, nivel 2 de intensidad. Vamos a necesitar una pared. Mi camilla, como es súper guay, mirad lo que le pasa. Para arriba. Estiramos las piernas, como muy bien está haciendo Isa. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una posición de 4 sobre la rodilla, ¿de acuerdo? Vamos a flexionar la otra pierna y mirar ahora lo que vamos a hacer con una mano y con otra. La mano izquierda se va a poner para empujar la rodilla izquierda y la mano derecha va a coger el tobillo para tirar hacia arriba. Entonces vamos a hacer un poco de torque viendo hasta dónde llegamos, un bombeo, 5, 6, 7 veces, ¿vale? Y una vez que estemos ahí y veamos hasta dónde podemos llegar, vamos a hacer bien fuerte, tirando con la mano derecha en esa dirección y tirando con la mano izquierda en esa dirección. Hacemos una palanca con la pared y este es el nivel 2 para esos piramidales más exigentes. Recordad que quedan 3 niveles más. Esto se hace 2 veces entre 30 y 40 segundos. Aumentemos el rango del movimiento. El estiramiento regular mejora la flexibilidad de la zona lumbar y de la cadera, aumentando tu rango de movimiento y previniendo futuras lesiones de tu nervio ciático. Tercer nivel de intensidad de estiramiento para ese piramidal. Como veis, necesitaremos una silla. Vamos a pasar nuestro pie izquierdo encima de nuestra rodilla derecha, teniendo un piramidal izquierdo tocado. Y mirad aquí, podemos hacer un bombeo empujando con nuestra mano izquierda hacia abajo y nuestra mano derecha focalizando y haciendo un pequeño torque, ¿de acuerdo? Y ahí vemos si vamos a poder aceptar el movimiento. Una vez que hagamos ese bombeo y veamos que podemos hacer este ejercicio, bloquearemos con el codo en extensión y tiraremos un poquito hacia nosotros. Con este estiramiento podremos regular echándonos hacia adelante y aumentando una barbaridad la palanca. Quédate donde tú veas que puedes soportar, que no te estás haciendo daño y recuerda, realiza este estiramiento 2 o 3 veces 40 segundos. Es muy importante, por favor, no agredir a lo que es el músculo ni al nervio. No se puede producir un latigazo, no se puede producir un efecto de dolor súbito. Por eso bombeamos un poquito, vemos si podemos hacerlo y nos quedamos en la posición, ¿de acuerdo? Para que lo veáis un poquito, nos giramos,
empujamos con mano, hacemos ese torque, ¿de acuerdo? Y nos dejamos caer con la espalda bien rectita, generando mucha tensión en la zona del glúteo y la zona del piramidal. El estiramiento promueve la circulación sanguínea en la zona, reduciendo la inflamación, lo que ayuda a acelerar la recuperación. Isa, lo prometido es deuda. Cuarto nivel, cuarta intensidad. Si no has podido hacer el anterior, por favor, ten cuidado con este, ir despacio. Como ya veis, una mesa. Vamos a poner la pierna encima, en posición de 4, sacando el tobillo y apoyando la parte lateral de la tibia. Una vez que estamos bien adaptados, como estáis viendo, vamos a poner las manos aquí delante y vamos a hacer un poquito de bombeo. Ir adelante, ir atrás. Ir adelante, ir atrás. Esto te está diciendo que si vas a poder hacer el ejercicio y estás preparando el músculo para realizar un estiramiento, como digo, de intensidad 4. De 1 al 5, intensidad 4. Una vez que sabes que puedes hacerlo, apoyas antebrazos, primera fase, dejas caer cabeza y estamos estirando lo que es la lumbar, glúteo con piramidal. Estiramiento muy potente. ¿Que puedes ir más allá? Pues bracitos hacia adelante, dejamos caer ya todo el cuerpo sobre nuestra cadera, generando un estiramiento de piramidal que es una auténtica barbaridad en cuanto a intensidad, un nivel 4, como he dicho. Este estiramiento lo vamos a hacer al menos 2 series de entre 30 y 40 segundos. Alivia una barbaridad la sensación de la ciática cuando el piramidal es el que lo estaba originando. Un piramidal tenso puede contribuir a una mala postura. Al estirarlo, mejorarás tu postura y aliviarás la tensión de la espalda baja. Y el estiramiento de intensidad 5, el estiramiento más fuerte que podéis realizar en ese piramidal, es el siguiente. Vamos a ponernos en cuadrupedia, por favor. Vamos a hacerlo, por favor, si nuestro cuerpo lo admite, ¿de acuerdo? Yo sé que muchos me diréis, yo con el piramidal espasmado y con la ciática no puedo ni moverme, ¿cómo voy a hacer esos ejercicios? Son fases e intensidades y le he prometido a Isa 5 niveles. Mirad, posición de cuadrupedia, manos a la altura de los hombros, rodillas a la altura de las caderas. Vamos a adelantar la rodilla hasta esta pose, ¿de acuerdo? Y una vez que adelantamos la rodilla aquí, vamos a pasar la rodilla por dentro. Es la posición de la paloma, pero con una modificación. La paloma coja, podríamos decirlo. Una vez que hemos hecho este 4, vamos a llevar la pierna todo lo atrás que podamos. Una vez que estemos aquí, vamos a apoyar antebrazos. Y esta es la primera fase. Aquí ya estamos haciendo todo nuestro peso sobre glúteo y piramidal, haciendo un estiramiento muy potente. Si vosotros pensáis que podéis llegar un poquito más hacia adelante, lo que vamos a hacer es estirar brazos y dejar caer cabeza, que ya todo el torso, espalda baja se está estirando, glúteo se está estirando y estás cayendo e incidiendo directamente sobre esa musculatura del piramidal. Esta postura se hace al menos entre 30 y 40 segundos 2 veces. Nivel 5, lo más fuerte que puedes hacer. Estos estiramientos son un complemento ideal para otros tratamientos para la ciática, como fisioterapia, terapia manual o aplicación de parches de calor. Bueno, Isa, ¿te han gustado los ejercicios? Del 1 al 5, buena intensidad. ¿Qué podemos hacer con nuestro piramidal también? Algo que nos va a venir muy bien. Pues mirad, chicos, el piramidal es una musculatura que viene desde el trocánter de la lámina sacra, ¿vale? En esta dirección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicar un poco de calor. Ya sabéis que soy muy fan de los parches de calor. Liberan 8 horas calor continuo, unos 40 grados. Entonces, podríamos tener en un proceso de piramidal que está mal, podemos poner un parchecito de estos que se adapta muy bien a cualquier zona del cuerpo.
Con el calor liberamos tensión, mejoramos la circulación, es analgésico. Entonces nos va a venir muy bien apoyarnos en este calor que va introduciéndose en nuestro organismo poquito a poco para ayudar, además de los ejercicios que te he dado, con el calorcito terapéutico, ¿vale? Estas son las indicaciones que os he dado. Ya me contaréis vosotros si conocéis algún estiramiento más del piramidal que yo no haya puesto o haya dicho. Por favor, dejadme un comentario. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.